No me había llamado en casi un año. Eso ya era una señal. Pero cuando sonó el teléfono ese jueves en la tarde y vi el nombre de Darren en la pantalla, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: emoción. Esa emoción que te hace levantar el pecho antes de decir hola. Me dijo que iban a hacer una pequeña fiesta de cumpleaños para Emily, mi nieta, y que pensaron que estaría bonito que yo fuera. Lo dijo como si fuera lo más normal, como si no lleváramos años sin hablarnos bien. Hasta se rió diciendo que llevara esas galletas de azúcar que antes horneaba, las que quedaban con las orillitas rotas y con glaseado de canela. Afuera llovía leve, esa lluvia suavecita que parece calmar todo. Me acuerdo porque me quedé un rato parada junto a la ventana después de colgar, nada más mirando y agarrando el teléfono. Me dije a mí misma que tal vez esto era un nuevo comienzo, que a lo mejor el tiempo sí cura las cosas, que tal vez ser mamá no siempre era tan difícil. Esa noche empecé con calma. Saqué el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, lo planché yo sola. Le metí a la maleta una bufanda tejida a mano para Emily, y también una foto vieja de Darren y yo cuando él tenía brackets y le gustaba agarrarme la mano en público. Esa foto la escondí en el fondo de mi bolsa, no para dársela, solo para acordarme. Cuando ya estás grande, preparar un viaje se siente diferente, no hay prisa. Tocas cada cosa con cuidado. Te preguntas cómo se va a sentir la casa vacía esos días. Cierras el refri con más cuidado, riegas las plantas más despacio. Esa noche casi no dormí, no por nervios, sino por ilusión. Ya tenía mucho sin esperar algo que no fuera un descuento en la farmacia o una nueva receta. El viernes en la mañana me paré junto a la puerta, con el abrigo sobre la maleta, viendo la hora, 8:13. Darren había dicho que pasaba como a las 8. Es chistoso cómo, cuando esperas a alguien que quieres, 5 minutos se sienten como 50. Llegó casi a las 8:30, con las ventanas abajo y la música bien fuerte para ser tan temprano. Sonrió como si todo estuviera bien, como si siempre hubiéramos sido así. Y yo también sonreí, porque eso hacemos las mamás. Aunque no sepamos qué va a pasar, sonreímos. Vamos. Pausa. Si alguna vez has empacado más esperanza que ropa, sabes de qué hablo. Se paró cerca de la entrada lateral de la estación del tren. Ya estaba claro el cielo, pero el aire todavía tenía ese silencio de la mañana. Nada de tráfico, sin ruido, solo los pajaritos y uno que otro carro pasando. Darren se inclinó y abrió la cajuela. Yo me bajé, sintiendo un pequeño dolor en las rodillas por el movimiento. Él no se bajó, solo se quedó en su asiento, tocando el volante con los dedos como si tuviera prisa. Yo tomé mi maleta y la arrastré hasta la banqueta. Él bajó la ventana y me dijo que ya había pagado el boleto, que me metiera a esperar, que el tren llegaba pronto. Me dijo que tenía que hacer un mandado rápido y tomar un café antes de irse a la casa. Algo de que el nuevo servicio de comida era un desastre. Entonces me sonrió. No fue una sonrisa grande ni cálida, solo como un parpadeo. Como cuando una luz se prende un segundo y luego se apaga. Antes de que pudiera decir algo más, metió la velocidad y se fue. Sin abrazos, sin voltear a verme, solo las luces traseras alejándose en la calle. Agarré mi maleta y entré a la estación. Era una estación chiquita y vieja, se notaba que no la renovaban desde los años 70. Asientos de vinil atornillados al piso, 2 máquinas de dulces haciendo ruido en una esquina y un reloj en la pared que sonaba más fuerte de lo normal. Fui al mostrador y di mi nombre para recoger el boleto. La señora detrás del vidrio escribió algo, frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Me preguntó si estaba segura de que lo había comprado hoy. Le dije que sí. Revisó otra vez y dijo que no había nada a mi nombre. Busqué en mi bolso. No había boleto impreso ni tampoco el correo de confirmación. Mi celular ya estaba en 3% de batería. Tampoco traía cargador. Me senté junto a la ventana, con la maleta al lado, y esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 30. Nadie llamó, ningún mensaje. Nada de Darren. Intenté no pensar lo peor. Me dije que seguro estaba ocupado. Tal vez se quedó atrapado en el tráfico. Tal vez el boleto sí estaba, pero hubo un error en la taquilla. Pasó otra hora. Me levanté y salí a ver si ya venía el coche. Pero la banqueta estaba vacía. No había ningún coche plateado. Solo un perro callejero cruzando el estacionamiento y un señor comprando el periódico. Regresé adentro. Los asientos ya se sentían más duros, y el silencio más pesado. Me senté, me acomodé el abrigo y me quedé viendo el mismo reloj. El segundero se movía despacio, tranquilo, como si no tuviera prisa. Muy diferente a quien debería estar aquí.
En ese momento no lo entendía, pero ya no era una pasajera. Yo era la que se había quedado atrás. Me quedé sentada el mayor tiempo que pude. Después de otra hora, me levanté y empecé a caminar por la terminal. La señora de la ventanilla me echó una mirada, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Solo era otra señora mayor esperando algo que nadie más comprendía. Volví a marcar el número de Darren. Esta vez sonó una vez y se fue directo al buzón. No dejé mensaje. Sentí un nudo en la garganta y no quería que se notara en mi voz. Salí. El cielo se había puesto más claro, y las nubes se empezaban a juntar al fondo. Volví a mirar por todos lados, hasta revisé detrás del edificio, como si Darren pudiera salir de la nada, como por arte de magia. Pero no había rastro de él ni del coche. Caminé hasta la orilla de la banqueta, viendo si encontraba un taxi o algo de transporte. La pantalla de mi celular ya estaba negra. Se acabó la batería. No traía cargador, ni respaldo, solo estaba yo y el viento que soplaba bajito. Vi a una señora que se veía buena onda y le pedí si me prestaba su celular para hacer una llamada rápida. Dudó un poco, pero me lo dio. Volví a marcarle a Darren. Sonó una vez y luego se cortó. Él colgó. Le regresé el teléfono a la señora y le di las gracias. Ella no me preguntó nada, solo asintió con la cabeza y se fue. Volver al banquito se sintió más pesado que antes. Abrí mi bolso y revisé cada bolsillo 2 veces. Encontré un billete de $10 doblado junto con unos pañuelos. Era todo el dinero que traía. No hice la maleta pensando que iba a necesitar efectivo. No se suponía que viajara sola. Miré a mi alrededor. Un chavo con audífonos, una señora con 2 niños dormidos en sus piernas. Nadie me volteaba a ver. Y eso, de alguna forma, dolía más que si me miraran. Al menos así alguien notaría que existo. Me senté con las manos juntas sobre el regazo, callada, sin moverme. El reloj seguía avanzando, ese mismo segundero que no se detenía, como si nada pasara. De pronto, una voz suave rompió el silencio. Parece que te vendría bien algo calientito. Levanté la mirada. Era una señora más o menos de mi edad, con un vaso de café en la mano. Llevaba una chamarra de mezclilla con el cuello levantado y tenía unos ojos muy amables. Se presentó como Ruthie. Me dijo que tenía una librería justo cruzando la calle. Nada elegante, puros libros usados y café feo, eso dijo, pero que ahí estaba calientito. Que si quería, podía sentarme un rato. Que no era compromiso ni nada. Asentí, la verdad, no tenía fuerza para decir que no. Cruzamos la calle despacio. Las llantitas de mi maleta se atoraban en las grietas de la banqueta. Ruthie se dio cuenta y bajó el paso para ir a mi ritmo. Ya no dijo mucho, solo me llevó hasta la entrada de su tienda y señaló un sillón viejo junto a la ventana. No me preguntó nada. Solo me dejó sentarme. Y por primera vez en todo el día, dejé de fingir que todo estaba bien. La tienda olía a libros viejos y a algo como tostado. No era un olor dulce, más bien como té muy fuerte y un poco de polvo. Había silencio, pero no ese que duele. Este silencio se sentía como una cobija. Te envolvía y dejaba que respiraras. Ruthie se fue detrás del mostrador sin decir palabra. Puso a calentar agua en una tetera eléctrica y sacó 2 tazas viejitas de un estante. Se movía despacio, pero con firmeza, sin temblores, como alguien con muchos años vividos. Yo seguí sentada en el sillón, ese que te obliga a acomodar la espalda. Todavía traía el abrigo puesto y el bolso en las piernas. No me moví mucho, no estaba lista. Ruthie me trajo el té y me lo dio. Sin hacer preguntas, sin hablar de más, solo con esa tranquilidad de quien ya ha pasado por lo mismo. Nos quedamos ahí, en silencio. Yo veía los coches pasar por la ventana. Un grupo de chavos pasó riéndose fuerte, felices, como si vivieran en otro mundo. Tomé un sorbo del té. Era amargo. De ese amargor que se te queda si lo dejas crecer. Después, Ruthie habló. Dijo que llevaba casi 30 años con la tienda. Que ya no mucha gente leía como antes, pero que aún así la mantenía abierta. Que los libros la mantenían en pie, como si le dieran peso a su vida. Yo asentí. Entendí lo que quiso decir. A veces uno mide su vida por los libros que ha cargado. Nunca me preguntó mi nombre. Yo tampoco le pregunté por qué estaba ahí. Solo hablamos bajito, como si fuéramos viejas amigas. En un momento, me contó que una vez la dejaron plantada en una estación de autobuses en Tulsa. Dijo que no era lo mismo que ser olvidada. Era peor, era volverse invisible. Miré mis manos.
No me temblaban, pero las tenía bien apretadas. Mis dedos agarraban con fuerza la taza de cerámica. No había llorado, ni siquiera en la estación. Pero sentada en esa silla, oyendo el crujidito suave del piso cuando Ruthie caminaba. Algo dentro de mí como que se rompió poquito. Ella fue hasta un estante al fondo, sacó un libro y lo puso junto a mí. Me dijo que si quería, podía leerlo, o solo tenerlo en las manos. Dijo que a veces el peso de una historia ayuda más que la historia misma. La portada del libro ya estaba gastada, el título apenas se le leía. Pero el lomo seguía fuerte, bien firme. Me quedé ahí sentada un buen rato. No lo abrí, solo lo dejé en mi regazo. Ese pequeño objeto sólido, algo que no me había dejado sola. Más tarde, ya en la tarde-noche, el cielo se puso gris. Ruthie me trajo una cobijita y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Sin prisa, sin reloj. Y me quedé. Esa noche dormí en la librería, con el abrigo encima, un libro cerrado en las piernas, y una taza con té ya frío a un lado. No sé cómo, pero me sentí más segura ahí que en mucho tiempo. Al día siguiente me despertó el sonido de alguien hojeando un libro. Ruthie ya estaba en el mostrador, leyendo, con sus lentes caídos en la nariz, y un libro grueso entre las manos. La tienda se sentía más calientita que la noche anterior, o tal vez era yo la que ya no se sentía tan fría por dentro. Ella preparó un poco de avena en una ollita que tenía ahí. Sin azúcar, sin leche, solo avena con un puñado de pasas. La comí despacio, con calma, dejando que el calor me llenara el pecho. Cuando terminé, me dio un trapo limpio y señaló el fregadero. Así fue como nos dijimos, gracias. Al mediodía le dije que ya era hora de volver a casa. Ella no preguntó a dónde era eso. Solo me dio una bolsita de papel con 2 barritas de granola, una botellita de agua y un paraguas doblado. Dijo que tenía la corazonada de que el cielo todavía no terminaba de llorar. Y tenía razón. A mitad del camino en el camión, empezó a llover. Las gotas pegaban fuerte contra la ventana, como si supieran algo que yo no. Me senté atrás, con la maleta entre los pies, y el agua escurriendo bajo las llantitas. Cuando llegué a mi departamento, todo se sentía más pesado. Me quité el abrigo mojado, dejé la maleta junto a la puerta, y caminé directo al closet del cuarto. Ahí, en un cajón, tenía un archivador pequeño. El cajón estaba un poco atorado por la humedad, pero lo jalé con fuerza y se abrió. En la carpeta de en medio estaban los papeles, que seguramente Darren pensó que ya había olvidado. La cuenta que mi esposo, en paz descanse, abrió antes de su primera cirugía. Esa cuenta estaba pensada para Darren y Emily algún día. Pero yo todavía era la administradora principal. Saqué la carpeta y me senté en la mesa del comedor a revisar cada hoja. Todo estaba claro. Los fondos solo podían usarse si yo lo aprobaba por escrito. Había una cláusula especial sobre mi salud mental. Mi esposo la pidió después de ver lo que le pasó a su mamá. Cualquier duda sobre mi capacidad necesitaba una revisión médica independiente. Yo ya sabía lo que Darren intentaba. Lo había sentido desde hacía meses. La forma en que me hablaba despacito, como si no entendiera. Ese tonito amable que en realidad venía lleno de condescendencia. ¿Qué si me ayudaba con el correo? ¿Qué si me agendaba las citas? Siempre con esa voz suave, pero con el mensaje escondido: tú ya no puedes sola. Abrí el sobre que estaba escondido al final de la carpeta. Era una carta reciente del banco. Darren había intentado hacer un retiro parcial. Había mandado una carta firmada, por mí, dando permiso para liberar el dinero. Pero esa no era mi firma. Lo miré por mucho rato. Los bucles estaban mal hechos y la letra se inclinaba demasiado. Había copiado mi firma de las tarjetas de cumpleaños que yo le mandaba a Emily. Seguro pensó que no me iba a dar cuenta, que ni siquiera lo iba a revisar. Volví a doblar los papeles, los metí con cuidado en un sobre nuevo y lo dejé a un lado. Él creyó que yo estaba confundida, pero yo me acordaba de todo. Sobre todo de esto. A la mañana siguiente, llamé a Kendrick desde el teléfono viejo que tengo en la cocina. Contestó al segundo timbrazo. Su voz no había cambiado, firme, profunda, como alguien que se ha pasado la vida leyendo contratos y atrapando errores. Le dije que necesitaba verlo. No me preguntó por qué, solo me dio una hora. Tomé el camión hacia la ciudad. Ya había parado de llover, pero todo seguía húmedo. Las banquetas brillaban como si alguien les hubiera echado barniz. La oficina de Kendrick estaba en un edificio tranquilo de ladrillo, entre una oficina de correos y una biblioteca legal. No iba ahí desde el funeral de mi esposo.
Kendrick abrió la puerta antes de que yo tocara. Me hizo una seña con la cabeza para que pasara, y me ofreció la misma silla de cuero café donde solía sentarme, cuando firmamos la primera versión del fideicomiso. Chilló igualito cuando me recargué. Deslicé la carta falsa sobre su escritorio. No la agarró de inmediato. Solo me vio, y luego volteó a ver la carta. ¿Te acuerdas de lo que escribimos en los documentos originales?, me preguntó. Asentí. Recordaba cada palabra. Él abrió el cajón de abajo de su escritorio y sacó una carpeta roja, con las iniciales de mi esposo. Dentro había un sobresellado que yo nunca había visto. Kendrick rompió el sello y sacó los papeles. Era una adenda al fideicomiso, firmada 6 meses antes de que mi esposo muriera. Una cláusula que nunca habíamos activado. Decía que si alguno de los beneficiarios intentaba manipular, falsificar, o presionar al administrador del fideicomiso de cualquier forma, la cuenta debía congelarse de inmediato. Y que quedaba fuera para siempre. A menos que 2 asesores legales, ya fallecidos, votaran a favor de regresarle los derechos. Kendrick me pasó el documento y le dio un golpecito al párrafo con el dedo. Esto nos da la autoridad para actuar. Solo necesitamos una carta formal y pruebas. Ya tenemos la carta que trajiste. Con eso basta. Me dio una pluma. Firmé. Luego hizo una llamada a la institución financiera. Su voz no subía ni bajaba, hablaba parejito, sin nervios. Dijo que, según esa cláusula, yo quedaba nombrada como administradora activa, con todo el control. Cuando colgó, la cuenta ya estaba congelada. Darren no tendría acceso. Y no se le avisaría hasta que todo se revisara bien. Me recargué en la silla y me quedé viendo un cuadro colgado en la pared. Era una imagen de un caminito rodeado de hojas doradas, en medio de un bosque que se perdía al fondo, medio borroso. Mi esposo lo había escogido. Decía que le recordaba al bosque detrás de la casa donde creció. A mí nunca me gustó. Se me hacía demasiado tranquilo, como incierto. Pero ese día, lo entendí un poco más. Kendrick guardó la carpeta otra vez en el cajón y lo cerró. No dijo nada más, solo me acompañó a la puerta. Me puso una mano en el hombro y esperó a que soltara el aire. No me despedí, solo salí. Y por primera vez en muchas semanas, sentí que mis pasos volvían a ser míos. Ese día, cuando llegué a casa, ni siquiera me quité los zapatos. Fui directo a la mesa de la cocina, saqué el sobre que me dio Kendrick y lo puse junto a mi libreta de notas. El banco ya había congelado el fideicomiso, pero para mí eso no era suficiente. Me senté, prendí la lámpara viejita del escritorio y empecé a escribir una carta. No era para Darren, esa parte de mí ya estaba en silencio. La carta era para la oficina del inspector general. Conté todo. La firma falsa, las mentiras, el intento de robar legalmente el dinero. Puse todas las fechas y los nombres de las instituciones. No quería pleitos, solo la verdad. Calmada, clara y completa. Adjunté copias del documento falsificado y la declaración de Kendrick. Todo lo firmé con pluma azul. Cerré el sobre y lo guardé en mi bolsa. La oficina de correos estaba a unas 4 cuadras, y el aire esa noche estaba fresco y tranquilo. De ese tipo de aire que te hace sentir despierto como ni el café puede hacerlo. Mandé la carta con acuse de recibo. Vi cómo el trabajador del correo la sellaba y la echaba en un costal de lona, como si esa carta le pesara más de lo que parecía. Yo no dije nada, solo me di la vuelta y me regresé a casa. Ya ahí, abrí el cajón de la cocina y saqué mi chequera. No la usaba desde hacía meses. Me senté en la mesa y empecé a llenar cheques pequeños. Uno para un fondo de retiro que había dejado olvidado. Otro para pagar por adelantado la calefacción del invierno. Y uno más para un grupo local que enseña a leer, donde antes yo ayudaba de voluntaria, hasta que Darren me dijo que ya estaba muy cansada para eso. Cada cheque era como recuperar algo. No por venganza, sino para arreglar lo que se había roto. 2 días después, Kendrick me llamó. Dijo que Darren ya se había comunicado. Quería saber qué pasaba. Kendrick le dijo la verdad, el fideicomiso estaba congelado. Los documentos estaban bajo investigación. Ya no habría acceso, ni pagos, ni robos escondidos. Darren no me llamó. No dejó ningún mensaje. Pero sé que escuchó. Ese silencio lo dijo todo. Más adelante en la semana, fui yo misma al banco. No porque lo necesitara, sino porque quería mirar al cajero directo a los ojos cuando le pidiera que me confirmara quién tenía el control de la cuenta. Ella vio la pantalla, luego me miró a mí, y asintió. Seguía siendo yo la única persona autorizada.
Yo decidía qué pasaba a partir de ahora. Salí del banco con el comprobante doblado en el bolsillo de mi abrigo. Era solo una hoja, pero mi mano no lo soltó en todo el camino de regreso. Como si ese papel pudiera volarse si lo dejaba ir. Esa noche tomé té en la cocina, con las luces apagadas, solo con la luz de la estufa prendida. Afuera, la calle estaba tranquila. Por dentro, ya no sentía ese nudo en el pecho. No grité, no hice escándalo, pero él ya no tenía acceso a lo que pensaba que era suyo. Y yo había recuperado lo que siempre me había pertenecido. La llamada llegó por el interfono del edificio el miércoles, ya casi en la tarde. Estaba doblando unas toallas en el sillón de la sala cuando sonó el timbre. Me asustó más de lo que debía. Me limpié las manos y apreté el botón. Era un repartidor. Traía un sobre grande de mensajería. No tenía dirección de remitente, solo mi nombre bien escrito en la etiqueta. Firmé sin hacer preguntas y me metí. Antes de abrirlo, ya sabía qué era. Adentro venía una copia de una carta que Darren había mandado a la Junta Legal. Sonaba a la defensiva, llena de párrafos largos sobre malos entendidos, errores de comunicación y mal manejo de responsabilidades. Decía que yo había olvidado cosas, que confundía fechas, que ya no estaba tan bien como antes. No pedía disculpas. Solo buscaba justificar lo que hizo, con mucho cuidado. Nunca dijo la palabra falsificación. Nunca reconoció que él escribió esa carta falsa. En lugar de eso, se hizo pasar por un hijo preocupado, que solo trataba de ayudar. También venía otro documento, una declaración firmada por un doctor familiar que no había visto desde hacía 3 años. La fecha estaba cambiada y lo que decía era muy general. Nunca mencionaba que yo no podía manejar mis asuntos. Solo hablaba de estrés, de que me estaba haciendo mayor, y de algunos olvidos. Palabras que podían interpretarse de cualquier forma. Dejé los papeles a un lado. Mis manos no temblaron. Ya sabía bien lo que se sentía que alguien intentara borrarte en silencio. Pero lo que más me marcó no fue esa carta. Fue lo que encontré más tarde ese mismo día. Había salido por algunas cosas del súper. Solo compré leche, pan y unas manzanas. Cuando regresé, vi que la luz del buzón de voz parpadeaba. 2 mensajes. El primero era de la clínica, confirmando mi chequeo médico. El segundo era de Emily. Su voz sonaba con cuidado, más tranquila de lo que la recordaba. Dijo que había escuchado cosas, que no estaba segura de qué estaba pasando, pero que quería saludar. Solo eso, un simple hola. No dejó número para devolverle la llamada. No dijo dónde estaba quedándose. Solo dijo que extrañaba las galletas que yo hacía. Y colgó. No sonaba como un mensaje que dejas de manera planeada. Parecía más como un susurro, como si hablara sola en una habitación vacía. Me senté al borde de la silla de la cocina, con una mano todavía agarrando la bolsa del súper. Y dejé que su voz sonara otra vez, 2 veces. Luego borré el mensaje. No por enojo, sino por algo más profundo. Una certeza. Emily no me estaba llamando a mí. Estaba tratando de hablarle a una versión antigua de mí. Una que se había alejado. Ella no sabía toda la historia, aún no, pero empezaba a ver las grietas. Volví a guardar las cosas del súper. Puse las manzanas en el frutero de la cocina, el pan en el cajón y la leche en el refri. El mundo no se había detenido, pero algo sí había cambiado. Fue un cambio pequeño, callado. De esos que solo notas cuando el silencio empieza a sentirse raro. Y en medio de esa calma, entendí, él ya no tenía el control, pero aún no se daba cuenta. Kendrick fue quien me dijo que nos viéramos en persona. Dijo que había algo que necesitaba decirme, algo que no quería contar por teléfono. Nos vimos en un restaurante cerca de Union Street. De esos viejos, con sillones de cuero gastado y meseras que nunca anotan nada. Yo llegué antes y me senté frente a la entrada. Kendrick llegó 10 minutos después, con una carpeta manila y cara de cansado. Se sentó frente a mí, pidió un café negro y no se puso a platicar. Solo puso la carpeta en la mesa y la abrió. Adentro venían muchos correos impresos. La mayoría eran de Darren. Algunos de alguien del banco y uno de un abogado que yo no conocía. Todos hablaban del mismo tema, acceso, poder y estrategia. Kendrick me mostró uno en especial. Tenía fecha de 2 semanas antes de que me llamaran por lo de la fiesta de Emily. Ahí, Darren explicaba un plan para alejarme por un tiempo. Nada directo, todo con palabras disfrazadas. Cosas como organizar, simplificar, manejar la transición. No solo estaba esperando que me fuera.
Lo estaba planeando. La invitación, la estación de tren, el momento, nada fue casualidad. Kendrick se recargó en el asiento mientras yo leía. No me interrumpió ni trató de suavizarlo. Cerré la carpeta y puse las manos sobre ella. Ahora pesaba más. No por sorpresa, sino por claridad. Le pregunté a Kendrick qué seguía. Me dijo que el banco ya había terminado su revisión interna. Las firmas no coincidían. Quedó registrado que Darren intentó sacar dinero sin permiso. No habría cargos legales, a menos que yo presentara una denuncia formal. Yo solo asentí con la cabeza. Luego me dijo que otro banco se había comunicado. Darren había tratado de mover dinero usando los datos de su empresa. Ese intento ya estaba marcado. Escuché todo sin sentirme traicionada. No fue un golpe, fue una confirmación. Yo ya lo sabía. Solo que no había visto todos los detalles. Nos quedamos callados mientras la mesera nos rellenaba las tazas. Después, Kendrick se levantó, me entregó la carpeta y me dijo que no había prisa. Que me tomara mi tiempo. Que la verdad iba a estar ahí, lista cuando yo estuviera lista para usarla. Caminé a casa con la carpeta bien agarrada contra el pecho, debajo del abrigo. El aire estaba más frío que otros días, pero no me importó. Cuando llegué, puse la carpeta sobre la barra de la cocina. No la abrí. Todavía no. Me quedé ahí parada un rato, con el abrigo puesto, mirando por la ventana mientras la luz del día empezaba a irse. Él había hecho todo creyendo que nadie lo estaba viendo, pero yo ya había visto suficiente. Y ahora tenía en mis manos la última prueba, la que él se le olvidó que todavía existía. Los golpes en la puerta llegaron poquito después de las 6. No fueron fuertes, solo 3 toques cortos, como si alguien estuviera midiendo si su presencia era suficiente. Yo estaba sentado en el sillón, con todas las luces apagadas, menos la de la cocina, arriba del fregadero. Miré por la mirilla, era Darren. Traía la chamarra un poco arrugada, el celular en la mano, y los hombros firmes, como si viniera a dar una presentación. Lo miré por un momento. Dejé que el silencio se quedara entre la puerta y mi pecho. Volvió a tocar, esta vez más leve, luego esperó. Yo no me moví. Al final lo escuché suspirar. Cambió el peso de un pie al otro. Sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo metió por debajo de la puerta. Un sobre. Y luego, nada. No dijo adiós. Ni se escucharon pasos alejándose. Solo silencio. Esperé 10 minutos antes de recogerlo. Era una carta escrita a mano. Muy ordenada, con espacio entre líneas. Como esas cartas que se escriben cuando ya no se sabe qué más hacer. Decía que había cometido errores. Que se pasó de la raya. Que según él, estaba tratando de protegerme, de enredos futuros, del dinero, del peso de las decisiones. Nunca admitió lo que hizo. Solo lo envolvió con palabras bonitas, frías, lejanas. Decía que quería hablar en persona, que teníamos que aclarar las cosas. Doblé la carta, la metí de nuevo en el sobre, y la guardé en el cajón junto a mis llaves. No pensaba contestarle. Al día siguiente fui a la oficina del notario. Kendrick ya había preparado todos los papeles. Le quitamos a Darren todo el acceso. También cambiamos al beneficiario secundario. Quitamos el nombre de Emily por ahora. Kendrick dijo que eso se podía cambiar después si yo quería. Firmé cada hoja con cuidado, poniendo mis iniciales en cada margen. El notario selló el último documento y me dio mi copia. No se sintió como venganza. Se sintió como un cierre. De camino a casa pasé por una banca del parque. Esa donde me sentaba con Emily cuando era niña. Le dábamos pan a los patos y contábamos las hojas amarillas en otoño. No me detuve. Solo la vi de reojo y seguí caminando. Cuando llegué a casa, el departamento se sentía más claro. No era diferente, solo más limpio. Con ese tipo de limpieza que solo da el silencio. Esa noche hice una ollita de sopa. Cenamos tranquilos en la mesa de la cocina. Nada especial, solo lentejas, zanahorias, y un poco de romero del que tengo en la ventana. No revisé el buzón. No miré el celular. Ya había cosas que no necesitaban revisarse. Esa noche dormí de corrido. Sin sueños, sin ruidos. Solo el respiro tranquilo de una casa que ya no guarda dudas. Él vino a buscarme. Pero yo ya no necesitaba que me encontrara. Ya me había mostrado todo lo que tenía que saber. Al dejarme atrás, me dejó espacio para regresar a mí misma. La mañana estaba gris, pero no pesada. Era una calma de esas que hacen que tomar decisiones se sienta más fácil.
Me vestí con cuidado, un pantalón, una blusa planchada que no usaba desde hace meses, y el collar con la única perla que mi esposo me regaló, en nuestro aniversario número 30. Se acomodó sobre mi clavícula como un recuerdo bonito, sin dolor. Tomé el camión al banco, al mismo banco que usaba Darren. Era el mismo edificio donde antes le había sonreído al gerente, donde había entregado papeles en mostradores brillosos, fingiendo que todo eso no me dolía. Entré y pregunté por la asociada principal. Dije mi nombre y me senté a esperar. Salió a los pocos minutos, con una sonrisa amable. Me dio la mano y me llevó a una oficina chiquita, con paredes de vidrio opaco y 2 sillones de piel. Ella ya había revisado los papeles que Kendrick le mandó. Todo estaba en orden. No hubo preguntas, solo me pidió confirmar datos. Le di los formularios firmados, el cierre del acceso compartido, que todo quedara a mi nombre, el cambio de la cuenta de inversión, y eliminar a todos los que antes también podían firmar. Me preguntó si quería dejar alguna notificación. Negué con la cabeza. Nada de avisos, ni advertencias, solo claridad. Selló la última hoja, me entregó una carpeta, con mis nuevos estados de cuenta, y me dio las gracias por ir personalmente. Al salir, pasé por la caja. Un chavo detrás del vidrio me sonrió. Yo le sonreí de regreso. Me recordó a un niño que Darren entrenaba, cuando estaban en ligas pequeñas. La misma forma de pararse, la misma mirada limpia, con ganas de aprender. Pero este chavo todavía no sabía fingir. Afuera, el viento ya estaba más fuerte. Me cerré el abrigo y apreté la carpeta contra el pecho. En la esquina me paré en la panadería y compré una tarta de manzana, todavía calientita. La señora del mostrador la envolvió con cuidado, y hasta me puso una servilleta sin que se lo pidiera. Le di las gracias y caminé a casa sin prisa. Me la comí sentada en la mesa de la cocina, mirando cómo el viento movía las hojas fuera de la ventana. Sabía rico, no muy dulce. La masa se deshacía solita en la boca. No tenía prisa. Más tarde ese día, abrí una cuenta nueva en otro banco. Uno que Darren no conocía y donde Emily nunca había ido. Sentí como si estuviera dibujando una línea nueva en la arena. No para esconderme, sino para empezar desde donde ya estoy. Esa noche, me serví un vaso de agua fría. Me paré frente al fregadero, y miré la calle por la ventana. Los carros pasaban, las luces cambiaban. La vida seguía sin preguntar nada. Darren había hecho sus jugadas, pero la última decisión nunca fue suya. Y ahora ya no quedaba nada que él pudiera quitarme. Solo estaba lo que yo había decidido quedarme. Pasó una semana. No hubo llamadas, ni cartas, ni golpes inesperados en la puerta. Solo tranquilidad. No era un silencio que doliera. Era uno que se sentía firme, como si todo ya hubiera caído en su lugar. Volví a la librería. Ruthie me saludó con un leve movimiento de cabeza, como siempre. No preguntó nada, ni mencionó ese día en que llegué, con una maleta y la voz temblando. Me dio una taza de té, del mismo, un poco amargo, que siempre me ofrece. Esta vez no me molestó. Ya me había acostumbrado al sabor. Me senté en la misma silla, junto a la ventana. Esta vez llevé un libro, uno que elegí yo sola, uno que en su momento amé, pero que se me olvidó entre todo el ruido de lo que pasó. Leía despacio, página por página, como si regresara a una parte de mí, que había estado esperando en silencio. Más tarde pasé por el mercado, y compré tomates frescos, albahaca, y un pedacito de queso. Hacía mucho que no cocinaba algo de verdad. Esa noche lo hice. No para nadie más, solo para mí. La cocina olía como si algo nuevo estuviera empezando, aunque todavía no supiera cómo llamarlo. Antes de dormir, abrí las ventanas, y dejé que entrara el aire frío. Se sentía limpio, como si se llevara lo último que quedaba de él en esas paredes. No sentí el espacio vacío. Me sentí completa otra vez. Doblé la carta que él me dejó, la que metió por debajo de la puerta, y la guardé al fondo del archivero. No por nostalgia, sino para recordarme todo lo que he avanzado. No todo se tiene que quemar. Algunas cosas solo hay que guardarlas. A la mañana siguiente salí a caminar por el barrio. El aire estaba fresco y la luz suave. Pasé por la estación de tren, la misma donde él me dejó, pero esta vez no me detuve. Pasé de largo, seguí mi camino, y no volteé. Si esta historia te recordó un momento en el que tuviste que recuperar tu fuerza, aunque fuera en silencio,
quiero que sepas que no estás sola ni solo. A veces las victorias más calladas son las que más nos cambian. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, yo sí te veo. Y si alguna vez te fuiste sin pedir aplausos, esa fuerza merece ser reconocida. Si esta historia te llegó al corazón, puedes compartir lo que sientes, o simplemente dejar un corazón en paz.